Bueno, gusto, Rubén. Es un placer tenerlo aquí para esta entrevista y fue un placer leer su artículo. Si se podría introducir o si se podría presentar para las personas que nos están escuchando, por favor. Soy Rubén Hilari Quispe, y en Bolivia llevamos ambos apellidos, ¿no? Hilari Quispe, nacido en una comunidad aymara que se llama Hualata, Hualata Chico específicamente, cerca al lago Titicaca y entre Sorata, ¿no? Entonces, esta comunidad se destaca por ser constructores de instrumentos nativos, pese que está en el altiplano. Entonces, Mm. esa es la característica. Vivimos de agricultura y de ganadería, de camélidos, ¿no? Y, produciendo los tubérculos, diferentes tubérculos que existen en los Andes. Y bueno, nos mudamos a la capital, que es La Paz, y cerca a La Paz tenemos la ciudad de El Alto. Pues vivo ahí en esa ciudad que se llama El Alto. Prácticamente es una ciudad aymara también. Bueno, Jiwas. Hiwasa, así sería el sonido, significa nosotros, pero no cualquier nosotros que conocemos como we en inglés o como nosotros, que significa yo y los otros más o menos, ¿no? Con esa connotación. Este Hiwasa es un fundamento del mismo Aini que el mundo ya conoce bastante sobre el Aini, que es la base de la comunitariedad. Entonces, el Hiwasa es un lenguaje de la nosotridad, vamos a decir, que Mm. también nos hemos dado cuenta de que existen en muchas lenguas nativas del Abya Yala o de que hoy conocemos como América. No he revisado en náhuatl o en lenguas que son de los nativos de los Estados Unidos, pero sí en México, en Guatemala, como las lenguas nahuas, tienen Mm. estas particularidades de que en el mismo lenguaje, porque yo soy lingüista, entonces uno se puede dar cuenta de cómo en el mismo lenguaje diario, por más que hablemos español, decimos, por ejemplo, nos comeremos, nos cocinaremos, ¿no? Entonces, uno que habla español dice, pero tú me vas a cocinar a mí, ¿no? Tú me vas a comer a mí y yo te como después. Pero no, eso significa de que al cocinar formemos la comunidad. Al comer, formemos esa comunitariedad, ¿no? Entonces, ese es el precepto del Hiwasa. En el artículo creo que le hemos traducido como, eh, no hemos podido encontrar una traducción eh, exacta en español o en inglés, entonces lo hemos denominado como nosotros comunitario, por ejemplo, ¿no? Por ahora. Sí, porque viene el artículo que usted habla acerca de tres diferentes tipos de nosotros, ¿no? Nosotros inclusivo, nosotros exclusivo, y ahora entiendo que el tercero es nosotros comunitario. Eh, sí, más o menos, ¿no? Ese sería, pero esa es una reducción, además, de los lingüistas americanos, que principalmente ha sido desarrollado la lengua, sus primeras gramáticas, ahí está Hartman, por ejemplo, ¿no? Lo denominan como un nosotros exclusivo, un nosotros inclusivo, pero es cuando incluyes, o sea, no estás diciendo comunitario, ¿no? Pero entonces ahí es la diferencia de cómo formas la comunitariedad. Pues, ahí me interesó, digamos, al escribir el artículo, los cuáqueros también promueven lo que es la community, pero community among people. Esa es la diferencia, la comunidad, solamente entre los humanos. En el Aymara, simplemente es un tipo de comunidad más que humanos. De ahí estar los animales presentes, que también en términos epistémicos también son como, como bebés, hijos, ¿no? Aunque ahora lo llaman como perrijos, gatijos, ¿no? Pero es una adaptación muy moderna. Conceptualmente hablando, eso sería
parte natural de las comunidades. Yo tengo, no sé, esta laptop, muchas herramientas a mi alrededor en este mismo momento que me ayudan y que me permiten hacer la comunitariedad. Entonces, eso estaría también en esta concepción de Hiwasa, no solamente los humanos. Entonces ahí van a estar los ríos, los lagos, todo lo que nos circunda, ¿no? Que forma parte de esta parte de nosotros. Entonces, eso sería como un aporte eh, en el artículo que estamos aclarando. Muchas veces sí hablamos simplemente simplificando madre naturaleza, como así, como madre, pero estamos dando cuenta de que en el mismo lenguaje están incrustados estos códigos que te hace hablar de esta comunidad, porque no hay que olvidarse que el mundo moderno ha priorizado la individualización. La persona es lo más importante. Así que Diana es el culpable si haces alguna cosa. Entonces tienes que responder por tus actos. No, esta nosotredad te permite decir, pero ¿qué ha pasado con Diana? ¿No? ¿En qué nos hemos equivocado? No, si tú te equivocas, no, ¿en qué momento Diana se desvió hacia otro lado? ¿Qué ha pasado? Concepción totalmente diferente. ¿Qué está comiendo Diana? Además, como un cuidado, ¿no? O sea, entre nosotros. Sí, 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 ya ahí cuando usted está hablando acerca del Hiwasa, del artículo, yo ahorita en lo que lo escucho, está hablando acerca de que los humanos, también lo visible y lo invisible, somos parte del todo, ¿no? Y habla de la nosotridad, una palabra que yo nunca había escuchado, que al crear algo juntos, comer juntos, al bailar juntos, es cuando estamos creando ese Hiwasa. Digamos que es un verbo muy activo el Hiwasa, no solamente es un substantivo. Sí, es accionar. Solamente se puede entender desde la cuestión epistémica, desde las cuestiones mucho más profundas que conocemos como filosofía, este tipo de, esta forma de ver, ¿no? El mundo, que es totalmente diferente. Ahí viene esto de lo invisible y lo no visible. Por ejemplo, eso se hace fiesta a los difuntos, así como en México. Hoy en día puede ser como Halloween, también nosotros hacemos cosas así, pero no hay una interacción ahí. Entonces, a tal punto, hasta el día de hoy, en las grandes ciudades, aunque de la cristianización o la evangelización ha llegado, entonces dice una persona aymara y escribe en su minibús y dice, mamita, me vas a ayudar desde el cielo. Entonces, como el mamá, esa concepción, ¿no? De cómo la mamá que ha muerto, términos del español, que ha muerto, que ha fallecido, que deja de existir, pero sigue ayudando desde el cielo. No, en el cristiano vamos a decir, eso no existe, ¿no? Porque es el único Dios quien puede ayudar. Entonces, ahí va, digamos, desde esa particularidad hasta otras cuestiones de cómo se forma esta nosotridad también con esta parte invisible. Sí, y acaba de mencionar también la individualización que viene a través del cristianismo, a través de otras culturas fuera de la Aymara. Y Todos los eslóganes en las grandes ciudades están orientados a you o si no al I, digamos, ¿no? Es un patrón eso, es una estructura, ¿no? De que tú, si te salvas, te salvas. Es tu decisión, no es tu opción, tú eliges el destino de tu vida, ¿no? Entonces, como que funcionan, pero los resultados hoy podemos ver de, de este resultado de la tanta individualización que el yo se ha incrustado como un chip, es como el todopoderoso que aquí yo soy el quien sabe todo, yo puedo decidir hacer aquello, que en cierta manera ha funcionado, pero el patrón del Hiwasa es diferente. En cada acto, cada acción, ese ejemplo que les mencionaba, ese que les decía, nos comeremos, o sea, implica esa estructura diaria también, que se contrapone a este yo. La cristianización
ha enseñado hasta el día de hoy, Diana, tú te salvas tu alma. Tu papá no te va a salvar. Tu mamá no te va a salvar. No, y como que nos internalizamos eso, sí, yo, el pobre pecador, todo eso, ¿no? Entonces, esta individualización a las familias aymaras, claro, ha llegado, ¿no? Entonces, este es un vivo ejemplo de de este tipo de relato, ¿no? Donde el padre, ¿no? Donde el padre niega a su hija, a su propia hija, cuando tenían la opción de comunitarizar, ¿no? O sea, porque el patrón es, más o menos, yo pienso que es una presión desde los líderes evangélicos, de los pastores evangélicos, que si haces esto, vas a ir al infierno, ¿no? Como un castigo eterno. Entonces, la persona piensa, entonces mejor no hago, yo no quiero ir al sufrimiento, entonces yo dejo a mi hija. Entonces, esto no solo ha sucedido con con esta mi hermana, sino también con la otra hermana que también tengo su menor. Pasó idéntico. Y bueno, hay varios ejemplos de cómo yo lo he llamado a un principio como extirpación, ¿no? Como que te saca ese chip, ¿no? Del Hiwasa, ¿no? Que te quiere arrancar y colocarte otro chip individualizado, otro chip muy personalista. Y bueno, la estructura se mantiene hasta el día de hoy porque el Aini, que es otro concepto de la Aymara, esto de comúnmente igual lo han simplificado como una ayuda mutua, o sea, así, pero no, es también trasciende a más allá y es parte de este chip también, ¿no? Que es mucho más mayor. Yo creo que en alguna parte del artículo aclaro de que esto está enraizado en lo más profundo de miles de años, no solamente en cientos de años. O sea, no solamente así centenarios, sino en milenios. ¿De qué tiempo? Entonces, cuando tú vas a Tiwanaku, es la parte eh, central de esta civilización que existe en los Andes, entonces ahí puedes notar muchos componentes de cómo se equilibra la vida. Claro, obviamente el odio, pelea, pleitos siempre han existido en toda la humanidad, pero es más o menos en términos entre como que lo han domesticado, ¿no? Todos los han puesto en su lugar, ¿no? O sea, todas estas cuestiones negativas culturalmente se pone a su lugar, se ubica a su lugar. Eso no significa que este pueblo es un pueblo de Hiwasa, más o menos, ¿no? Sino es un pueblo donde siempre está construyendo hacia el Hiwasa, ¿no? Como una visión utópica, ¿no? Hacia de la existencia. Entonces, sí hay problemas, sí hay muchos problemas, ¿no? O sea, de acuerdo a la realidad. Entonces, pero el patrón te dirige hacia el Hiwasa. Lo que estoy entendiendo es como, por ejemplo, en una relación romántica, podemos decir nos amamos, pero día a día ese amor se continúa a demostrar. No es de que un día lo dices y al día siguiente se te olvida, no sé, abrirle la puerta, no, es un acto continuo, es lo que estoy entendiendo acerca del Hiwasa. Sí, es más o menos sí, iría en esa, es como una construcción, pero es como un patrón que te guía, ¿no? O sea, que cuando te desvías te jala, digamos, porque el Hiwasa hasta te permite, como estábamos diciendo, ese de inclusión, hasta incluir a tu propio enemigo, ¿no? Que lo convierte al Hiwasa. O sea, no hay ese de que yo me excluyo y yo soy aquí, mi vida, ¿no? Entonces, más bien se abre hacia una posibilidad de inclusión. Entonces, cuando tú aceptas a una persona, obviamente estás incluyendo hacia tu vida, él, o sea, se abre a la apertura para también incluirte, ¿no? Entonces, ahí podría ser, digamos, que nos amamos recíprocamente eh, en el sentido de que eso es un constructo continuo, como una guía. Sí, y para mí, yo llegué al cuaquerismo hace 6 años, a un cuaquerismo muy diferente al cuaquerismo evangélico. Yo llegué en Filadelfia en una junta que no es programada. Y mi primera junta, yo me acuerdo que una persona compartió cómo podemos sanar a todos dentro de nuestro corazón, incluyendo a la gente que está creando violencia, que está invitando a la violencia. Y esa pregunta para mí
una persona Mm, que creció como católica, y en el catolicismo en el que crecí yo era mucho de que por mi culpa, por mi gran culpa. Para ujú. mí es esa parte del cuaquerismo me llamó muchísimo y también es la forma en la que estoy intentando, en la que estoy abriéndome a conocer el Hiwasa. Eh, Yo creo que eso es un buen ejemplo entre los humanos. Trasciende eso, ¿no? A todos los componentes. ¿Cómo desagravias este dispositivo? ¿Cómo lo gigasificas este dispositivo que tanto daño nos hace, pero a la vez es una herramienta indispensable? No estaríamos en este contacto si no fuera esta herramienta. El desafío mayor es eso, ¿no? ¿Cómo gigasificamos? La pregunta era esa misma, ¿no? De este persona en el cuaquerismo estaba planteando, claro, o sea, ¿cómo al mismo enemigo, ¿no? O sea, ¿cómo convertimos en parte de esta nosotredad? Pero no es ese nosotros entre tú y yo y los demás no nos interesa, ¿no? Porque existe también. Bueno, yo creo que el mensaje para esta comunidad de cuáqueros y también para todos quienes nos están viendo o quienes nos siguen, este mundo de posibilidades, no un mundo de fatalidad, no, sino cómo creamos más mundos de posibilidades, no y de apertura, ¿no? O sea, de cómo nos aperturamos en vez de que nos cesemos, ¿no? A una cosa, ¿no? Sí. Bueno, don Hilary Quispe, la verdad ha sido un placer estar a compartir aquí espacio con usted, con ustedes, los que nos han enseñado acerca del Hiwasa. Fue un placer leer el artículo y la verdad que me siento con más inspiración de otra forma de poder ver el todo, de poder ver nuestra conexión hasta en los celulares. Sí, sí, muchísimas gracias. Yo creo que nuestra misión es jiwasificar, ¿no? Una de nuestras misiones. Entonces, podemos jiwasificar eh, mm, en contraposición del egoísmo, porque esa es una posibilidad también, de que yo me vuelva el egoísta y que yo tengo todo el dinero del mundo, todo el conocimiento del mundo, pero sin esta conexión. Entonces, el Hiwasa te permite la apertura de esas posibilidades.